Gloria a Dios, bendiciones. Le habla para ustedes el obispo Victorio Donato, presidente del Concilio Apostólico JCO y presidente de la Torre de Oración Mundial. Estamos conectados en todas las redes sociales en este momento porque vamos a seguir compartiendo esta serie de reforma, de renuevos, que es proyectando cambio, proyectando el cambio que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Y el tema de hoy lo he titulado Odres viejos y odres nuevos. Así he titulado el tema de hoy de lo que es la serie de reforma. Así que vamos a hacer ahora mismo, vamos al libro de Mateo, capítulo 9, verso 17. Capítulo 9, verso 17, dice la palabra de Dios: ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama. Y el verso 16 dice: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y los unos y los otros se conservan juntamente, se conservan. Amén. Entonces, ¿qué es un odre? Un odre es un recipiente tradicionalmente elaborado con cuero. Un cuero de animal. Lo cocían, pero le daban un tratamiento. ¿Para qué? Para contener el vino. Lo trataban, lo procesaban para que pudiera resistir la presión que daba cuando el vino se añejaba, cuando el vino ya empezaba ya a tener ese, no sé cómo que se dice esa palabra, cuando empezaba a añejarse, empezaba a levantarse como la levadura. Entonces empezaba a tener presión el cuero. Y si ese cuero no resistía, lógicamente que se rompía ese odre. Entonces un odre tiene una tolerancia a la presión. Una tolerancia a la presión. ¿Por qué? La palabra era fermentar. Esa era la palabra que se me había ido. Fermentar. O sea, cuando el vino fermenta, si el odre no está bien elaborado, entonces tiene el riesgo de reventar. El odre tiene el riesgo de reventar porque hay una tolerancia. Preparan el cuero del animal para tener una tolerancia a cierta presión cuando fermenta el vino. Ahora, usted y yo somos unos odres. La iglesia es un odre y el nuevo pacto es un odre. Ya vamos a hablar sobre eso. Usted como odre no puede almacenar el antiguo pacto en su vida. Simplemente no va a funcionar. Usted no puede, como odre, usted no puede almacenar un producto en el cual no ha sido diseñado en el odre para poder recibir tal producto, porque entonces el odre no va a funcionar. Usted no puede estar sujeto a un vino viejo. El odre nuevo no puede estar sujeto a un vino viejo. Entonces, la palabra nos manda
a renovarnos. La serie es Reforma y Renovación, renuevo, proyectando el cambio. Estamos hablando en este entonces de odres viejos y odres nuevos. Las palabras nos manda a renovarnos. Quiero hacer un paréntesis aquí. Entiéndase, renovación, cambio dado por el Espíritu. En eso es, vamos ahí a Efesios capítulo 4, vaya Efesios capítulo 4 verso 23. Dice la palabra de Dios en el verso 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestido del nuevo hombre, del nuevo vino, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. O sea, la palabra nos manda a una renovación continua. Pero entiéndase que esa renovación es el cambio que produce cuando nos sometemos al Espíritu Santo. Es la renovación que te hablo. La renovación no es el mensaje de prosperidad, de cielos abiertos, de veo descender oro del cielo. La renovación no es perder la santidad y entender o entrar en una piscina de un pecado deliberado. Yo no estoy hablando sobre ese tipo de renovación. Voy a renovar, voy a cambiar las sillas. Voy a renovar, voy a cambiar el micrófono. No estoy hablando de esa renovación. Te estoy hablando de lo que dice la palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 4, verso 23. Renovado en el espíritu de vuestra mente. Amén. El pueblo de Israel fue procesado. ¿En dónde fue procesado el pueblo de Israel? En el desierto. ¿Para qué? Para habitar en Canaán. Había un propósito. Vean, el pueblo de Israel fue procesado, en un lugar. ¿Cuál fue el lugar del proceso? El desierto. ¿Con qué propósito? Para habitar Canaán, que era una promesa de Dios. Los que no soportaron el vino, los que no soportaron el proceso, los que no soportaron el vino, el Antiguo Testamento, reventaron, murieron en el desierto. El lodo reventó. El proceso había serpiente, en el proceso había frío, en el proceso había calor, pero en el proceso también estaba la presencia de Dios. Si tu presencia no está conmigo, no me saques de este lugar. Entonces, en la presencia, en el proceso de Dios, aunque haya calor, aunque haya frío, aunque haya serpiente, también está la presencia de Dios. Decimos amén. Fue duro la fabricación del odre. Fue duro la fabricación del odre en el Antiguo Testamento, en los israelitas. Muchos no soportaron el proceso. Pero el gran problema que tuvieron el pueblo de Israel en el desierto fue que el pueblo de Israel no quiso renovar su mente. Ese fue uno de los grandes problemas que tuvo el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, que no quiso renovar su mente. Si tú vas al libro de Números, capítulo 21, tú vas a leer cómo ellos se quejaron en el versículo 5. En el versículo 5 dice la palabra de Dios: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Empezaron las quejas, empezaron ellos entonces a querer ser un instrumento. ¿Cómo te explico esto? Ellos fueron unos rivales en contra del proceso. Ellos
murmuraron, hablaron en contra de Dios y de Moisés, porque no, y ve lo que dicen: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Solamente así habla una persona que no tiene una renovación en su mente. Este es un lenguaje de un hombre, de una mujer que no ha sido renovado en su mente. ¿Por qué no hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no había pan ni agua, y nuestra alma tenía fatiga de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, proceso, serpientes ardientes, que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces, fíjate, el pueblo de Israel fue procesado en el desierto para habitar en Canaán. El propósito de Dios era que el pueblo habitara en una tierra que fluía leche y miel, una tierra que es deseable. Dios siempre va a querer lo mejor para cada uno de nosotros. Pero los que no soportaron el proceso, los que no soportaron el vino en el Antiguo Testamento, ellos murieron en el desierto. ¿Por causa de qué? Por causa de la murmuración. ¿Por causa de qué? Por causa de no procesar su mente, no renovar su mente. Y si tú vas a Números capítulo 14, en el verso 2 y 3, dice la palabra de Dios: y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y le dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto ojalá muriéramos. Y porque nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada. Ellos no sabían que Dios los llevó a esa tierra no para caer a espada, sino para procesarlo, para edificar en ellos una nueva estructura que pudiera soportar y entender los cambios que le iban a venir. Egipto la ciudad, el faraón, había fabricado en los israelitas un tipo de odre. Un odre lleno de esclavitud, de desesperanza. Un odre lleno de temor, de miedo. Un odre lleno de necesidad. Un odre que no tenía espacio para las nuevas enseñanzas. Un odre que no tenía espacio para vivir en libertad, para vivir en propósito, para vivir en prosperidad. No había espacio para la fe, ni para la adoración a Dios, sino que tenían espacio para murmurar contra el sacerdote, contra Aarón, para murmurar contra el profeta Moisés, para murmurar contra Dios y decir de su boca que le era mejor estar en Egipto que estar en la presencia de Dios. Aún estando en el desierto, estaba la presencia de Dios, que le acompañaba de día y de noche en columna de nube, columna de fuego, pero le presentaba. Vieron prodigios, vieron milagros extraordinarios. Y aún con todo y eso, ellos se rebelaron. ¿Por qué? Porque no quisieron renovar su mente. No quisieron renovar su mente. Dios hizo un odre nuevo de ellos. A la final de todo eso, Dios hizo un odre nuevo en ellos. El odre que hizo el Señor, que empezaron a hacer para poder traer renovación a la vida de los israelitas, fue con la piel del macho cabrio. ¿Se acuerdan? Y ese odre es sustituido o renovado una vez por año en el día de la Pascua. Ese era un odre
que todos los años tenían que hacer un sacrificio, un renuevo, una expiación, y estaba en manos del sacerdote para el perdón de los pecados del todo el pueblo. Ese odre. Entonces, entramos en el vino nuevo. Entramos en el vino nuevo, entramos en el vino del nuevo pacto. Entonces entremos en ese vino nuevo. Estructuras, estrategias que funcionaron en un tiempo, pero que ahora se somete a una renovación del espíritu. Escúchame algo claramente. Las estrategias, la estructura, el funcionamiento se tiene que someterse a una renovación, pero una renovación del espíritu, por dos razones fundamentales. La primera razón, que la iglesia en este tiempo tiene que entrar en una renovación en sus estrategias, en su estructura, en su visión. Es por dos puntos, por dos cosas. La primera, dice la palabra de Dios que la maldad se multiplicará. Una razón para renovar nuestra mente, para renovar, para fortalecer nuestros odres. Segundo, Jesús dijo que haríamos cosas mayores que Él. No porque nosotros seamos más grandes que Jesús, sino es entendiendo los tiempos y las edades. Nadie puede contener la bendición que el Señor quiere derramar, quiere entregar, si usted ni yo estamos preparados con la correcta naturaleza del odre. Escuche claramente, nosotros no podemos contener, retener la bendición que el Señor nos quiere entregar, quiere derramar sobre nuestras vidas, sobre nuestros ministerios, si nosotros no estamos preparados. ¿Y cómo nosotros deberíamos estar preparados? Con la edificación de un odre, pero en la correcta naturaleza. ¿Cuál es la correcta naturaleza? Que dijo Juan, he ahí el Cordero que quita el pecado del mundo. Si el odre del Antiguo Testamento fue fabricado en la piel de un animal, de un macho cabrio, y fue procesado en el desierto, el odre del nuevo pacto, el odre que tenemos en esta nueva dispensación de la gracia, fue elaborado desde el momento que Jesús fue crucificado. Ese cordero que fue inmolado, esa piel, ese cuerpo fue entregado. Y de allí nosotros tenemos el odre nuevo. Amén. Esa es la naturaleza de nuestro odre. Pero si usted está fabricando un odre motivado por los libros o por el internet, o si usted no es un odre elaborado en la naturaleza del Cordero que quita el pecado del mundo, usted no va a entender
cuál es la buena voluntad de Dios. No va a entender el proceso. Usted se va a hacer enemigo del proceso. Y en el proceso está la presencia de Dios. En el proceso está Dios. ¿Decimos amén? Entonces, usted puede estar predicando a los líderes espirituales. Usted puede estar predicando palabras lindas, palabras hermosas, palabras angelicales, pero con humana sabiduría. Usted puede estar predicando perlas que más luego la pisarás si no se somete usted a un cambio. Si usted no se somete a un cambio, a una renovación, la Biblia dice: no le dé perlas a los cerdos, porque la van a pisotear. Pero si usted, como líder espiritual, no está edificando su odre con la naturaleza de la piel, del cuero, del animal correcto, del sacrificio correcto, ese odre no va a soportar. Ese odre no se va a someter a los cambios. Ese odre no se va a someter a lo nuevo, porque lo nuevo le va a ser extraño. Porque el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu. Y voy a invitarte al libro de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 2, en el verso 14. Dice la palabra de Dios, el verso 14. Ve lo que dice. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se ha de discernir espiritualmente. Son locura. Entonces, el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu. El odre viejo no entiende lo nuevo. El odre viejo se hace opositor de lo nuevo, porque no lo entiende. Y como no lo entiende, pero sabe Biblia, es un líder, pero está sometido todavía en el odre viejo, entonces no acepta los cambios, no se somete al Espíritu. Lo que el Espíritu quiere hacer, motivado a que el Espíritu conoce el tiempo, conoce lo que se está moviendo en el territorio y quiere manifestar enseñanza nueva, cambios, pero él se opone porque la iglesia tiene 30 años, la iglesia tiene 40 años, la iglesia tiene 50 años y nosotros todavía estamos tocando el órgano en el aleluya. Y nosotros todavía estamos haciendo cosas de hace 40, de hace 50 años, que si un médico en este tiempo se hubiese quedado en la experiencia de hace 50 años, todavía estuvieran en este tiempo la gente muriéndose de gripes. Porque no se quieren, la iglesia no se quiere someter
al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es un continuo renuevo. El Espíritu Santo quiere traer renovación. Pero, como dice la palabra en 1 Corintios, capítulo 2, verso 14, que las cosas, que el hombre natural no percibe las cosas espirituales porque son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Todo es pecado, todo es una locura. Líderes espirituales poniendo todo el tiempo frenos y bozal a los bueyes que trillan, porque no se quieren someter a cambio, porque ellos están obsoletos, porque quieren ser obsoletos, porque no se quieren someter al cambio de su mente, no se quieren someter al Espíritu Santo. Pero cuando viene una persona con ideas nuevas, ellos lo ven como ideas locas. Cuando viene una persona renovado en su mente, porque es una persona que tiene una relación con el Espíritu Santo y quiere traer transformación en la iglesia, que dan frutos, porque las cosas locas son lo que no dan fruto. Pero si está dando fruto, ¿por qué silenciarlo? Porque hay celos, porque hay abuso de poder, porque soy el líder espiritual de la iglesia y sobre mí está la unción, y sobre mí está el manto, y sobre mí está la autoridad, y yo soy el líder de la iglesia, y aquí se hace lo que digo yo, y no se hace lo que dice el Espíritu Santo. ¿Alguien está aquí? Entonces, y como no entiende, pero son líderes espirituales que saben Biblia, entonces empiezan a condenar, a señalar y a juzgar lo que verdaderamente viene del Espíritu Santo. Y ellos no saben que viene del Espíritu Santo y dicen que eso viene del infierno, viene de Satanás, porque son personas naturales, porque no se han sometido a un cambio de la mente por medio del Espíritu. Son odres viejos, obsoletos, que fueron usados poderosamente en un tiempo, pero se quedaron en ese lugar y piensan que son vinos añejos. Ya. Lo primero que tiene que hacer el pastor, lo primero que tiene que hacer un líder espiritual en un nuevo creyente es consolidarlo. Una consolidación. ¿Qué es una consolidación, apóstol, para usted? Ayudarlo a nacer de nuevo, convertirte en un partero. Ayudarlo a nacer de nuevo, romper, convertirte en un constructor en su vida, romper la estructura antigua que se manifiesta sobre él y convertirte en un edificador en su vida. Edificar en su vida por medio de lo que muestra el Espíritu Santo. Edificar en él por medio del Espíritu un odre nuevo. Un odre nuevo que pueda ser capaz de recibir el vino de la visión, no el vino de la emoción, no el vino del sensacionalismo, el vino de la visión restaurada, la visión renovada. La visión renovada. Tenemos que entrar en el cambio. Tenemos que estar en el cambio, reformas, renuevo, para proyectar cambios que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Amén. Cambios que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Entonces lo primero que tiene que hacer un líder espiritual es consolidar al nuevo creyente, porque el nuevo creyente
cuando hace la confesión de fe, tan solamente está evangelizado. Necesita nacer de nuevo. Necesita ser limpiado. Necesita que esa estructura antigua sea quitada. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 12, verso 2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nos cuesta reconocer que algunos estamos llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo tú puedes reconocer que una persona está llena del Espíritu Santo? Por los frutos, no por los dones, como hablamos el domingo pasado. Los frutos que muestra su odre. Un odre no renovado, una mente no renovada, es una mente que se conforma a lo que la vida le da. Es una persona sin esperanza, sin fuerza espiritual. Es una persona que toma los versículos bíblicos y lo tuerce a su poca mente renovada. Te dice, la palabra dice que tengo que ser fiel en lo poco. Sí, tiene que ser fiel en lo poco. No conformate con lo poco. No te conforme con lo poco. La mujer no se conformó con la migaja que caía de la mesa. Y Jesús pudo decir: mujer, grande es tu fe. Porque ella supo entender, se le reveló el silencio de Jesús. Ella siguió insistiendo. Ella era fiel en cada migaja que caía de la mesa. Ella la tomaba y se la comía. Fiel. Pero ella decía: Jesús tiene algo más grande que migajas. Jesús tiene algo más grande que estas migajas que están cayendo de esta mesa. Algo grande tiene el Señor. Yo soy fiel con esto, pero yo no me voy a conformar con esto. Yo quiero más de Jesús. Yo quiero más de tu tesoro. Yo quiero más de su corazón. Yo quiero más de lo que Él tiene. Yo quiero más de sus promesas. Esa es una mente renovada. Pero la mente que no es renovada se conforma con lo que le da la vida. Y se la pasan diciendo: esto fue lo que me tocó. Esto es lo que me tocó y no puedo hacer más nada. Se conforma con las migajas de las mesas, con los trozos que caen en las mesas. Se conforma con la ropa vieja de otros. El desecho de los otros hace lo nuevo para ellos. El zapato roto del vecino es un zapato nuevo para otro. Esa es una mente no renovada. Claramente dice la palabra de Dios: no os conforméis a este siglo, sino transformaos. El que se conforma, el que no transforma su mente, se somete al Egipto de este tiempo, que es el mundo. Egipto significa y representa el mundo en este tiempo. Cuando usted no se somete a una renovación de su entendimiento, una renovación de su mente, usted no va a poder comprobar, usted no va a poder entender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, que Él tiene para usted. Hay un propósito de Dios para su vida y para la vida de cada uno de nosotros. Estas mentes no renovadas son las que defienden el aborto. Estas mentes no renovadas son las que defienden la libertad de género, la homosexualidad, el lesbianismo. Estas mentes no renovadas son las que están defendiendo con pancartas por lo que es la autopercepción. Porque tienen mentes cauterizadas, odres viejos y odres cauterizados que aplauden el pecado.
Líderes espirituales que no se les revela, que no tienen revelación. Y se sujetan, se ajustan al siglo, se ajustan al mundo, se ajustan y se conforman lo que el mundo le está ofreciendo. Se adaptan a la modalidad que ofrece el mundo, que ofrece el siglo. Usted no puede actuar en lo que el mundo le esté ofreciendo. Usted tiene que actuar por revelación del Espíritu Santo. Y usted no actúa en lo que no entiende. Y como usted no actúa en lo que usted no entiende, vienen entonces los satanistas con la Biblia bajo el brazo. Satanistas con la Biblia influencian y hacen discípulos, y hacen discípulos eunucos, discípulos que no pueden multiplicarse, zombies que siguen a satanistas. ¿Por qué? Porque no están renovando su mente. Iglesias que todavía tú las miras y dan lástima, porque piensa que mientras más pobres, más miserables viven, más el espíritu opera. Y es una gran mentira del príncipe de este mundo, el que gobierna este mundo, el príncipe de este siglo, que es Satanás, los satanistas dentro de las iglesias, convirtiendo en eunucos potenciales líderes espirituales, cauterizando sus mentes para que se conformen lo que el mundo está ofreciendo. Dios no mandó a nadar en un río vivo. Los odres viejos nadan, discípulos de los odres viejos, bañándose en aguas estancadas, odiando al hermano que lo ofendió hace 40 años. El Egipto es el mundo en este tiempo. Las personas que no se quieren someter a un cambio, personas que no se quieren someter a romper esa vieja estructura, personas que no quieren ser procesados como odres nuevos, se la pasan y habitan en su pasado. Son hombres libres, mujeres libres, familias libres, encadenadas al pasado. Encadenadas al pasado. Busca el libro de Juan, capítulo 3. En el verso 3 dice la palabra de Dios. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No era cualquier persona que estaba hablando con Jesús, no era un nuevo creyente, no era cualquier persona, era un hombre que estaba enseñando en una sinagoga. Era un hombre que estaba enseñando, un hombre que estaba muerto, un hombre que no había nacido de nuevo, un hombre que estaba caminando en un odre viejo. Así hay líderes espirituales en este tiempo en la iglesia. Nicodemos que no ha nacido de nuevo, pero que tienen una estructura, que tienen un manto, que tienen un llamado. Nicodemos que tienen un propósito, Nicodemos que tienen autoridad, pero Nicodemos que no están llevando a la iglesia con una mentalidad renovada y no le han mostrado al Espíritu Santo de Dios, porque Nicodemo no
caminaba en el Espíritu Santo de Dios. Jesús le estaba diciendo, tienes que nacer del Espíritu. Tienes que nacer de agua y de Espíritu, Nicodemo, porque lo que estás enseñando en la sinagoga está vacío de Espíritu. Tú puedes ser un gran líder espiritual, pero tú estás enseñando, si estás caminando un odre viejo, si tú no estás caminando un odre nuevo, usted está enseñando palabra. Usted está enseñando predicaciones vacío del Espíritu Santo. Ese era Nicodemo. Nicodemo estaba viviendo una vida ministerial sin haber nacido de nuevo. ¿Sabe por qué? Porque Nicodemo no entendía la revelación del nuevo nacimiento. Él la malinterpretó porque no la entendía. Fíjate lo que no entienden. La Biblia claramente lo dice en 1 Corintios, capítulo 2, verso 14. Que las cosas que el hombre natural no puede percibir, las cosas del Espíritu de Dios, porque son locura. Porque no las entienden. Entonces Nicodemo no tiene la revelación y le pregunta, Señor, pero ¿será que me tengo que meter nuevamente yo siendo viejo en el vientre de mi madre? No, Nicodemo no tiene la revelación. Así andan personas castigando a una gran congregación, hablando tonterías y boberías, porque no hay llenura del Espíritu Santo, no hay revelación del Espíritu Santo. Todo para ello es pecado. Se movió el zinc de la iglesia, ese es el Espíritu de Dios. Se cayó la taza, ese es el Espíritu Santo, es una señal. Todo es una señal. Así que tú tienes que entrar en ese nivel y entender que líderes espirituales de este tiempo que no se quieren someter al cambio. No se quieren someter al cambio. Usted tiene que empezar a tener renovación en la adoración. Renovación en la intercesión. Y no es una renovación porque Dios es caprichoso. Es una renovación por dos puntos importantes que hablamos ahora mismo. Y el primer punto es porque la maldad del mundo se multiplicaría y por lo tanto necesitaríamos una estrategia diferente, una estructura diferente. Que la iglesia funcionara diferente. La Biblia dice que los magos, que los príncipes del oriente burlaron a Herodes porque se fueron por otro camino. Ellos usaron estrategias nuevas. La estrategia principal era que tenían que regresar por ahí, porque por ahí lo estaba esperando Herodes. Le está diciendo, bueno, adórenlo y cuando regresen me dicen dónde está, pues yo también iba a adorarlo. Vikiti por aquí. Entonces, ¿qué hicieron los príncipes de Oriente? Se fueron por otro lugar, lo dejaron burlado. Al diablo hay que dejarlo burlado. No entiende que el diablo se está burlando de la iglesia porque todavía están usando los coritos de hace 40, 50 años. Todavía están usando la oración de hace 60 años y no saben y están entendiendo que la maldad se está multiplicando y se necesita una porción mayor del Espíritu de Dios para poder atacar esas áreas territoriales donde está operando el diablo. Yo no sé. Jesús dijo que haríamos cosas mayores de las que Él hizo. Entonces Jesús estaba diciendo ahí, hagan estrategias mayores de las que yo hice hoy aquí. No porque nosotros seamos mayores que Jesús y tengamos más autoridad que Jesús o tengamos más función que Jesús, no. Sino que nosotros estamos enfrentando. Si Jesús se enfrentó a una terrible maldad, porque está escrito, nosotros estamos viviendo una maldad mayor de la que vivieron la época de Jesús. Porque claramente Jesús lo dijo.
ustedes harán cosas mayores, porque se necesita renovación del espíritu mayor de la que está ahora. Porque la maldad se multiplicará y en el mundo van a tener aflicción. Entonces nosotros necesitamos la renovación de nuestro entendimiento para poder entender lo designio, lo que está pasando, lo que está sucediendo. Entonces el pueblo de Israel fue procesado en el desierto. Pero es que nosotros no queremos proceso. Nosotros en este tiempo no queremos proceso. Nosotros queremos habitar en nuestro Canaán, en la tierra deseable, en la promesa que Dios nos ha dado. Pero no queremos proceso, Señor. No queremos proceso. Porque el proceso solamente lo soportan lo que entiende que Dios está dentro del proceso. Dios está dentro del proceso. Moisés dijo: Señor, si tu presencia no está conmigo. El Señor estaba en el proceso con el pueblo de Israel. Dios estaba edificando un odre en su vida. Pero primero tenía que romper un odre que le había edificado en la mente el pueblo de Egipto, el faraón, que en esa mente solamente entraba, tenía cabida solamente para ser esclavo, para ser ladrillos, para tener esa esperanza. No tenía espacio para la fe, ni para la oración, ni para la adoración a Dios. En ese proceso había serpiente, había frío y había calor. No fue fácil para el pueblo hebreo, no fue fácil para el pueblo, pero era necesario. No estamos hablando que sea fácil. Nadie ha dicho que es fácil. Pero es necesario. Es necesario que pasemos un proceso. Es necesario que nazcamos de nuevo. Porque si usted no es un odre elaborado en la naturaleza del Cordero que quita el pecado del mundo, usted no va a entender cuál es la voluntad de Dios en su vida. Cuál es el propósito que Dios tiene para usted en su vida. Usted no va a entender el proceso y usted va a empezar a hacer una oposición de su propio proceso. Y no ha entendido que en su proceso usted no está sola y usted no está solo. En su proceso está Dios velando, para que el frío, para que el calor y para que la serpiente y para que nada mortífero pueda cortarle su vida. Sino Dios lo que quiere es que usted renueve su mente. Que usted declare con su boca que la verdad la hizo libre. Usted tiene que caminar en libertad. Pero usted tiene que proyectar. Usted tiene que proyectar el cambio de Dios. Porque usted no puede decir que usted es un odre nuevo haciendo las cosas que hacía antes. Usted no puede decir que usted es una mujer con un odre nuevo si todavía sigue con las minifaldas caminando y saltando en la esquina. Usted no puede decir que usted tiene un odre nuevo si usted todavía sigue consumiendo droga o sigue emborrachándose. Usted no puede decir que usted es un odre nuevo si usted todavía no está dando fruto de renovación, fruto de cambio. Usted tiene que proyectar cambios en su vida.
renovación, restauración. Usted tiene que someterse al Espíritu, porque si no usted no lo va a entender. Entonces usted puede decir y usted puede hablar de Dios, pero si no hay un cambio en su vida, nadie va a creer, porque la gente necesita ver la proyección de cambio. La gente necesita ver en usted la proyección de su cambio. La proyección de su cambio es su testimonio. Es su testimonio. Aquí no se está hablando que si usted predica bonito o no predica bonito. Aquí no se está hablando de si usted canta bonito o no canta bonito. Aquí se está hablando si usted está proyectando un cambio, si usted está mostrando los frutos del Espíritu, si usted está renovado en su vida, si todas las cosas viejas pasaron y todas son aquí hechas nuevas, que si usted cambió sus ropas viles por sus ropas de santidad, por sus ropas blancas. Acuérdense que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu. El odre viejo no entiende lo nuevo. Y como no lo entiende, lo critica. Si usted está lleno del Espíritu Santo y usted está viendo que hay cambio en su vida, que las cosas que antes hacía ya no las hace, que la ropa que antes se ponía ya no se las pone, que el vocabulario que tenía ya no lo tiene, que la música que escuchaba ya no la escucha, que la maldad que tenía ya no la tiene, que el hombre odioso que era ya no lo es, que el hombre iracundo, el hombre malvado, el hombre mentiroso, el hombre maltratador, la mujer maltratadora, etcétera, 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 ya no opera en su vida. Es porque el Espíritu de Dios está en usted. Hay fruto de cambio. Usted está proyectando cambio de Dios. Por lo tanto, la gente va a marcar en usted una diferencia y va a decir, hay un cambio en esta persona. Hay un Dios real entonces que trae proyecciones de cambio. Hay un Dios real que verdaderamente rompe toda estructura antigua y edifica una estructura nueva para morar la presencia de Dios. Entonces usted tiene que caminar en ese nivel. Usted tiene que entrar en la revelación de la cruz. Entre en la revelación de la cruz. La gente tiene la cruz como cualquier cosa. Y la cruz es algo tan poderoso. Tú sabes que la cruz representa el altar del sacerdote. En el Antiguo Testamento el macho cabrio era sacrificado por los sacerdotes. Los sacerdotes revisaban la ofrenda y la aceptaban. Y la sacrificaba en un altar. Cuando Jesús fue crucificado, estaba Jesús y estaba Barrabás. Y Barrabás no estaba apto para ser crucificado, porque él no era el Cordero que quitaba el pecado del mundo, sino Juan dijo que era Jesús en la revelación de la palabra. Y los únicos que podían certificar la ofrenda eran los sacerdotes. Y aún los sacerdotes, Caifás y su combo, y el Sanedrín, aún dirigiéndose por su maldad, por su corazón malo, celoso, inducido, influenciado por el Satanás, ellos estaban haciendo su trabajo, porque ellos estaban tomando la ofrenda correcta a Cristo. Y Pilato tuvo que lavarse las manos porque él no podía participar, porque él no era judío, él no era del pueblo hebreo. Pero en ese momento
Necesitaba un pueblo que tenía que ser perdonado, era el pueblo que estaba allí. Barrabás no ganó las elecciones. En el cielo no hay democracia, no hay dictadura, hay soberanía. Y cuando Jesús fue crucificado, como el cordero, tuvo que ser crucificado en un altar. ¿Y sabes qué usaron como altar? La cruz. La cruz fue el altar que usaron para sacrificar al cordero que quita el pecado del mundo. Y Jesús dijo, cada quien, el que quiera ser mi discípulo, cada quien tome su cruz y sígame. Y el apóstol Pablo dijo, en nada me voy a gloriar. Y si quiero gloriarme en algo, me glorío en la cruz de Cristo. Y la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, con los que tienen el odre viejo, que no entienden lo nuevo. Pero es poder de Dios para los que se salvan. Eso es la cruz. Pero hay líderes espirituales que están satanizando la cruz. La satanizan porque no quieren estudiar, no se someten a la renovación de su mente. Por eso es que yo cargo mi cruz. Porque se me reveló la cruz. Y sé lo importante que es la cruz. Así que en el nombre de Jesús, nosotros, como dice la palabra de Dios, en 1 Corintios, capítulo 2, verso 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No la puede entender porque se hacen de discernir espiritualmente. No tienen discernimiento. No hay ningún discernimiento cuando usted no quiere entender que en este tiempo no puede operar el odre viejo. El odre viejo operó en el Antiguo Testamento. El odre nuevo es la nueva alianza. El odre nuevo es la nueva dispensación de la gracia. El odre nuevo es donde usted y yo tenemos que operar. Usted no puede operar en un odre viejo porque no va a funcionar. No es la naturaleza del nuevo pacto. Dice la palabra de Dios en el verso 13, para finalizar, la obra de cada uno, escucha esto, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. El fuego es el Espíritu. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Eso es inevitable. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa, gloria a Dios. Pero si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Te estoy hablando que hay personas que no se quieren someter al cambio. Usted tiene que someterse al cambio. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. En esta hora, Señor, nos sometemos a tu cambio. Padre, queremos renovar nuestra mente, renovar nuestro corazón, Señor. Queremos entrar, Señor, en ese nivel, Padre, que podamos proyectar cambios de tu Espíritu, Señor, en nuestras vidas. Queremos, Señor, poder reedificar, Señor. Padre, reedificar los fundamentos de los apóstoles y profetas, Señor. Queremos reedificar, Señor, por medio, Señor, de la revelación de tu Espíritu, para que puedas morar en un templo no hecho de manos de hombre, sino hecho por tu Espíritu Santo, Señor, para poder ser llamado casa de oración, Señor. Padre, yo te doy las gracias, yo cubro con tu sangre preciosa, Señor. Padre, a cada uno de los que me pudieron ver, Señor, en estos videos,
Y gracias, Padre amado, te doy por su vida y te pido por su salud, Señor, y te pido por su renovación, Señor. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.